ponemos la lupa? Pues al tema de la división en la izquierda que se está hablando a raíz de que Gustavo Bolívar dice que no debe ir a la consulta del pacto histórico el exalcalde Quintero, y pues además de los problemas jurídicos. Pero yo creo que hay que mirar qué hay detrás en la estrategia del centro, y nadie sabe, porque esa estrategia finalmente la decide es el presidente, porque ese sector tiene un jefe político. Y obviamente pues no hay que ser un genio para saber que los jefes políticos lo que quieren es ganar. Entonces, ¿con quién están? Con el que pueda ganar. Pero yo diría que obviamente el candidato preferido del presidente Petro es Iván Cepeda, pero que tiene el temor de que Quintero se vaya solo y divida el petrismo entre una izquierda pura y un populismo de izquierda, que haga lo que hizo Rodolfo Hernández hace casi 4 años, dividiendo la derecha. Creo que para Petro, Quintero es mejor en marzo, porque lo amarra en octubre, perdón, porque lo amarra, perdiendo o ganando queda inscrito dentro del pacto histórico. Sí. En marzo, Quintero se repartiría los apoyos parlamentarios con Roy Barreras. ¿Sí? Y es posible que Quintero le diga, no, pues ahí me gana Roy, y el presidente tema que entonces Quintero se vaya solo hasta el final, dividiendo a la derecha, haciendo un hiperpopulismo de izquierda, estilo Rodolfo. Tanto la derecha como la izquierda tienen el eterno dilema de unidad y coherencia, que es lo ideal para los más afectos, versus el crecimiento con frentes amplios, que eso implica abrir la puerta, pero pues es que casarse con otros es complejo, porque es casarse con toda la familia. Yo creo que hay dos esquemas. La izquierda tiene cohesión alrededor de Petro, Sí. pero necesita crecer porque es minoría. Las encuestas muestran que son más los antipetristas que los petristas. Y la oposición está muy dividida y sin jefe, pero necesita unificarse para conservar la mayoría. ¿De qué sirve ser mayoría si hay división? Entonces yo creo que el petrismo y el antipetrismo tienen 2 juegos posibles. Petro, que el candidato antipetrista sea de extrema derecha para poder repartirse los votantes de centro. Podría jugar a una campaña muy polarizada y hacer Sí. poniendo un muy polarizado frente a otro muy polarizado, Sí. o intentar lo que hizo Uribe en el 2008, que después de polarizar mucho la política, electoralmente se movió al centro con un candidato más moderado como Duque. Y el antipetrismo tiene 2 juegos posibles: apoyar a un candidato aglutinador de centro, que podría inclusive ganar en primera vuelta y seguro ganaría en segunda, o apoyar a un candidato extremista que llegue a segunda vuelta, esperando que el candidato petrista no sea moderado, sino igualmente extremista, y ahí también dividirse el centro. Pero pues la oposición tiene un camino seguro y uno más inseguro. Petro tiene un camino más inseguro que depende de la oposición porque no tiene mayorías. ¿A qué le ponemos la lupa, don Pedro Viveros? Jorge, a la situación de la electrificadora en la costa caribe colombiana. Hoy el periódico El Tiempo saca una información que a mí me llamó poderosamente la atención. El superintendente de servicios recomendó que se liquidara aire, y eso a mí me parece que es la demostración que cada gobierno tiene una crisis con una empresa privada
que quiera repartir energía en la costa Caribe. Sería otro fracaso de varios gobiernos sucesivos. Ya se presentó una propuesta, quieren, dentro de la propuesta que debe tener como unas 36 horas o 40 horas en el escritorio del gobierno, donde se dice que debe pasar todos los servicios, los activos, las deudas a una compañía que puede ser inyectada con capital nuevo y que se llama GESELCA, que es una generadora, para que comience nuevamente a manejar la situación de la energía en el Caribe colombiano. Y eso es muy complicado, Jorge, porque ya es claro que hay una población que no tiene capacidad de pagar la energía en la costa Caribe. Otra población donde le van a quitar los servicios y no los dejan. Pero aquí quieren volver a experimentar con la misma solución que ya ha fracasado en los gobiernos anteriores. Recuerde usted Electricaribe, ahora Aire. Bueno, pues en otra época fue Corelca, que era pública, era una empresa industrial del Estado, pero también fracasó. Y no están tomando en cuenta soluciones de fondo. Esto que están haciendo, de coger una generadora como GESELCA, para ponerle ahora las funciones, además de distribuidora, de recolectora de las tarifas que se hacen para que paguen los ciudadanos, y mezclando poblaciones vulnerables con otras poblaciones que sí la pueden pagar, vamos a tener, en mi opinión, una nueva crisis en el mediano y largo plazo con esta solución que están planteando. Ojalá se abriera de verdad la discusión y entendiéramos que hay una sociedad en la costa Caribe que no tiene recursos, Jorge. Mire, La Guajira, esto hay que llamarlo por su nombre, La Guajira, hay gente que no tiene recursos para pagar la energía. Entonces tienen que los pensadores de políticas públicas, de las campañas, por ejemplo, idearse una fórmula en la que se separe muy bien y entendamos que hay que financiar, subsidiar a unos sectores de Colombia que no tienen la plata para pagar. Pero mientras estén mezclando las personas que no tienen recursos y abren un hueco, pues ese hueco al final termina comiéndose la plata que pagan las poblaciones y los departamentos que sí pueden pagar las tarifas de la energía. Ojalá eso se hiciera y tuviera el próximo gobierno una idea mucho mejor, pero con esto que están planteando de GESELCA, Jorge Alfredo, yo mucho me temo que vamos a tener otro problema como el de Aire y el de Electricaribe en la costa Caribe colombiana. Silvia, ¿qué le ponemos la lupa? A la captura de 2 militares y 2 civiles, entre ellos, Jorge, una mujer que se hacía pasar por policía. ¿Por qué hay que ponerle la lupa a este hecho? Porque las personas que le acabo de mencionar se infiltraron en una unidad vinculada a la seguridad presidencial. El ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, salió a hablar hoy, dijo que el hecho no comprometió en ningún momento la integridad del señor presidente de la República, del presidente Gustavo Petro, pero sin embargo esto es un hecho muy delicado, Jorge, sobre todo porque, como le acabo de mencionar, una mujer que se identificaba con el nombre de Stephanie Salgado no era policía, pero logró infiltrarse y presentarse como policía en medio de todo esto. Lo que dice el ministro de Defensa es que aquí lo que se demuestra es que la inteligencia y la contrainteligencia funcionan. Sin embargo, pues es un hecho al que hay que ponerle la lupa. Ante tanto tema que hay que ponerle